respuesta celular al estrés y la agresión tóxica, su adaptación, lesión y muerte como tal. Mi nombre es Dominic Villamarín, mucho gusto. Entonces, a manera de introducción, quiero recordarles que la célula es la unidad básica, vital y funcional de todo ser vivo. Aproximadamente tenemos entre 50 y 100 billones de células en nuestro cuerpo. De ellas, unas 200 se encargan de funciones distintas. Entonces, en pocas palabras, sin células no hay vida. Por eso la importancia de conocerlas, tanto en su estado sano o fisiológico, como lo hizo el compañero César, como en el estado patológico, que es del que yo le vengo a hablar en este momento. Entonces, empecemos. Antes de hablar de la patología celular, quisiera hablarles de la patología como tal. Entonces, es una ciencia que estudia cambios estructurales, funcionales y bioquímicos en células, tejidos y órganos enfermos. ¿Cuál es el objetivo de esta ciencia? Explicar el motivo de los signos y síntomas del paciente. Y podemos dividirla en general y sistémica. Su nombre lo dice. La general es la reacción general de las células y los tejidos a las lesiones, lo que indica que no son específicas de un tejido. Por ejemplo, una inflamación por bacterias. En cambio, la patología sistémica sí es la reacción específica del órgano. Por ejemplo, si hablamos de corazón, sería una cardiopatía isquémica, etc. En este proceso patológico tenemos 4 aspectos básicos: etiología, patogenia, cambios morfológicos y alteraciones funcionales y manifestaciones clínicas. Vamos a ver cada uno de ellos. La etiología, que nos dice que un agente etiológico, valga la redundancia, es el que causa la enfermedad, aunque esto no aplica para todas las enfermedades. Acá tenemos factores genéticos y adquiridos. En los genéticos hablamos de mutaciones, variantes, polimorfismo, etc. En los adquiridos ya son infecciones o factores nutricionales, químicos, funcionales, entre otros. La patogenia estudia cómo se originan y desarrollan las enfermedades. Hablamos de cambios celulares, bioquímicos y moleculares en los tejidos y las células al ser expuestos al agente lesional. Cambios morfológicos. Aquí hablamos de las alteraciones estructurales en las células o tejidos que caracterizan una enfermedad o un diagnóstico propio. Cabe destacar que hay lesiones idénticas que pueden derivar de mecanismos moleculares distintos. Y por último, alteraciones funcionales y manifestaciones clínicas. Acá, ¿qué nos dice? Que las consecuencias de todos los cambios anteriores que les he mencionado generan signos y síntomas, y a su vez condicionan la evolución y el pronóstico del paciente. Cabe destacar que la aparición de alteraciones moleculares o estructurales siempre empieza por las células. Ahora, quisiera pedirles por favor que le presten mucha atención a este cuadrito, ya que si lo entienden podrán comprender perfectamente el resto de la exposición. Entonces, como podemos ver, tenemos una célula normal, o sea, en homeostasis, en estado de equilibrio, lo que conocemos como la salud. Entonces, cuando nuestra célula normal es sometida a un estrés, ella puede adaptarse mediante respuestas estructurales y funcionales por algún cambio fisiológico o patológico, en el cual la célula puede sobrevivir y mantener la función. Pero ahora, si la célula no tiene capacidad de adaptarse, puede convertirse en una lesión celular, que también puede ser inducida por un estímulo lesivo directamente. Ya se lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Esta lesión celular puede ser de 2 tipos: leve transitoria y grave o progresiva. Si es leve o transitoria, pues la lesión se vuelve reversible y la célula puede volver a su estado normal, al estado de homeostasis. En cambio, si la lesión es grave o progresiva, se vuelve irreversible, que indica que no puede volver al estado normal y va a terminar en muerte. Que la muerte puede ser por necrosis o por apoptosis. Más adelante les voy a explicar todo esto más a profundidad. Y esta muerte celular pues, puede ser causada por una isquemia, por una infección, por toxinas, entre otros mecanismos que también les voy a explicar. Entonces, en este cuadrito tenemos los estímulos lesivos que causan pues, la lesión de la célula, valga la redundancia. Entonces, hablamos de adaptaciones. ¿Cuándo van a ocurrir las adaptaciones? Cuando haya un aumento de la demanda y del estímulo, por ejemplo, un aumento de factor de crecimiento, factor de hormonas, etc., la célula va a responder o con hiperplasia o con hipertrofia. Hiperplasia sabemos que es un mayor número de células, en cambio la hipertrofia es cuando la célula es el mismo número, pero aumenta el tamaño y aumenta la actividad funcional. Ahora, si el estímulo lesivo es una reducción de nutrientes y reducción de estimulación, la célula responde con atrofia. La atrofia es disminución del tamaño y disminución de la actividad metabólica. Si el estímulo lesivo es una irritación crónica, ya sea química o física, la célula responde con metaplasia. La metaplasia es cuando cambia el fenotipo, o sea, cambia el ADN, cambia el material genético que posee. Esas son las adaptaciones. Vamos con las lesiones como tal. Ahora, una lesión celular, ¿qué indica?
cuando se reduce el aporte de oxígeno, cuando hay lesión química, también por una infección, un microbio, etc. Estas lesiones, como les dije también al principio, son de dos tipos. La primera es la aguda y transitoria. Acá es cuando la lesión es reversible, como les decía, puede volver al estado normal. Pero acá puede aparecer un edema celular o un cambio graso, entre otros. Ahora, cuando la lesión se vuelve irreversible, es porque es progresiva y grave. Incluye también un daño del material genético, un daño del ADN. Y pues como les decía, si es irreversible, termina en muerte celular seguro, que puede ser por necrosis o por apoptosis. Continuemos. Si hablamos de un estímulo lesivo, de alteración metabólica, genética o adquirida, o incluso una lesión crónica, la respuesta de las células será por acumulaciones celulares, de proteínas, de lípidos, por alteración metabólica o por alguna lesión crónica. O alguna calcificación patológica, que son depósitos excesivos de calcio, el mismo nombre lo dice, y pues va a terminar con una muerte celular. Por último, si el estímulo lesivo es una lesión acumulada submortal, la respuesta de la célula va a ser un envejecimiento celular. Esto es normal y incluye cambios morfofuncionales. Acá les traigo una imagen para poder entender un poco más de todo lo que les he hablado. Entonces, tenemos un miocito normal, una célula muscular completamente normal. Puede irse por dos vías. Vámonos por la de la izquierda. En la izquierda, ¿qué tenemos? Adaptación por respuesta al aumento de carga. Esto fácilmente puede ocurrir en el ejercicio, cuando sometemos nuestro músculo a una carga excesiva. Entonces, ¿cómo se adapta esta célula? Bueno, con una hipertrofia. Ya saben que la hipertrofia es el aumento del tamaño. Y esto es un ejemplo muy sencillo de adaptación fisiológica. Esto es completamente normal. Vámonos para el lado de la derecha. Ya hay lesión celular. En la lesión celular, bueno, para que sepan, esa imagen es un ventrículo izquierdo. Sí, es por parte del corazón. Entonces, cuando aumenta la tensión arterial, o sea, hablamos de hipertensión, o cuando hay un mayor esfuerzo de miocitos, entonces se engruesa el ventrículo izquierdo. Y hay lesión celular cuando aparecen esas edema y acumulación de grasa. Sí pueden ver los punticos amarillos en la imagen 2. Listo. Esos no son cambios macroscópicos, pero sí hacen que la célula esté lesionada. En la tercera imagen, ya hablamos de muerte celular, o sea, que la lesión se volvió irreversible y terminó en muerte. Ahí vemos necrosis. Es una zona clara de un infarto agudo del miocardio. Ok. Ahora vamos a ver una por una las diferentes adaptaciones de las que ya les expliqué anteriormente. Empecemos con la hipertrofia. Como les decía, la hipertrofia es el incremento del tamaño de la célula. Y entonces, si aumenta el tamaño de la célula, aumenta el tamaño del tejido. Si aumenta el tamaño del tejido, aumenta el tamaño del órgano. ¿Vale? Ahí pues lo pueden ver en la imagen. Esta hipertrofia puede ser fisiológica o patológica. Será fisiológica, por ejemplo, por mayor demanda funcional, como les decía, por ejemplo, en el ejercicio. Entonces, si hay hipertrofia del músculo, o también por acción de hormonas o factores de crecimiento, entre otros. La patológica, pues ya responde a una enfermedad. ¿Y cómo es el mecanismo de la hipertrofia? Se da por síntesis y ensamblaje de estructuras celulares adicionales que permiten este aumento de tamaño. Hago una imagen también para explicarles. Entonces, en la imagen A, en la que tiene fondo negro, podemos ver dos úteros. El útero de la derecha es el útero normal, ¿vale? Y el útero de la izquierda lo ven más grande, o sea, extremadamente grande. Este se llama un útero grávido, o sea, es un útero que se hipertrofió a causa del embarazo. Entonces, en la imagen B, en la del medio, podemos ver las células pequeñas y fusiformes de músculo liso del útero normal, y en la imagen C, que es la de la derecha, ya podemos ver las células gruesas, ¿sí?, de ese útero que se hipertrofia. Podemos ver claramente el gran cambio entre uno y otro. Muy bien, terminamos hipertrofia, pasamos a hiperplasia. Hiperplasia, como ya sabemos, es el aumento del número de células en un órgano o tejido respuesta a un estímulo. El mecanismo se da por alguna proliferación de células maduras, por algún factor de crecimiento, por aumento de nuevas células madre tisulares, etcétera, etcétera. Al igual que la anterior, puede ser fisiológica o patológica. En la fisiológica es por acción de hormonas o factor de crecimiento. Acá se puede dar por dos motivos. Uno es aumentar la capacidad del órgano. Por ejemplo, si hablamos del epitelio glandular de la mama en la mujer, entonces ocurre una hiperplasia durante el embarazo o durante la pubertad, es completamente normal. O también puede ser para compensar alguna lesión, alguna resección, por ejemplo, un hígado reseccionado. En la patológica ya hablamos de una acción excesiva o inapropiada de hormonas o factores de crecimiento. Como ejemplos tenemos las dos imágenes de la derecha. Entonces, en la imagen de arriba tenemos una hiperplasia prostática benigna. Esta se da porque aumentan los niveles de andrógenos. Y la hiperplasia endometrial ya es porque los niveles de progesterona son menores que los del estrógeno.
Pasamos a la atrofia. Entonces, la atrofia es el menor tamaño del órgano por menor dimensión y menor número de células. El mecanismo es porque disminuye la síntesis y hay una mayor degradación de las proteínas. Igualmente puede ser fisiológica o patológica. La fisiológica incluye lo que sucede con la notocorda, con el conducto tirocloso, el útero después del parto, que vuelve a su estado normal, por decirlo así. Y en la patológica, ahí tenemos en el recuadro, tenemos las distintas que son causadas por falta de actividad, por disminución del riego sanguíneo, por pérdida de inervación, nutrición inadecuada, presión, pérdida de estimulación endocrina, etc. Ok. Pasamos a la metaplasia. Entonces, ¿la metaplasia qué es? Es el cambio reversible de una célula epitelial o mesenquimatosa a otro tipo de célula. Para que lo entiendan, por favor, veamos la imagen en la parte A. Entonces, ahí tenemos un epitelio cilíndrico normal. Pueden ver cómo gradualmente se va convirtiendo a un epitelio escamoso. Esa es la metaplasia. El mecanismo es por alguna reprogramación de células madre que se diferencian en otro tipo de células. En la imagen B vemos el mismo proceso, pero ya como se observa en una célula real. ¿Vale? Entonces, ¿en qué lugares ocurren estas metaplasias? Me pueden preguntar. En las vías respiratorias cambia de un epitelio cilíndrico ciliado a un epitelio escamoso. ¿Por qué? Porque a los fumadores se les irrita este epitelio, o también por deficiencia de vitamina A. También ocurre en las glándulas salivares, páncreas o vías biliares. Cambia de un epitelio cilíndrico excretor a un epitelio escamoso estratificado. Y en el llamado esófago de Barrett cambia del epitelio escamoso esofágico a un epitelio cilíndrico, causa de el reflujo ácido gástrico o incluso un adenocarcinoma, ¿sí?, que puede aparecer en esta región. Ahora, veamos la perspectiva general de la lesión y muerte celular. ¿Se acuerdan que les decía que la lesión puede ser reversible o irreversible? Bueno, si es reversible, como les decía, vuelve a la homeostasis, a la normalidad. Disminuye la fosforilación oxidativa, hay menos ATP, puede incluir un edema celular, pueden haber cambios en el citoesqueleto, incluso cambios en la mitocondria. Pero ahora, si la lesión se vuelve irreversible, como les decía, termina en muerte celular. La muerte ya es un daño continuo e irreversible. Se puede dar de 3 maneras, como las pueden ver ahí. La necrosis es accidental y no es regulada. Esta puede ser causada por isquemia, toxinas, infecciones, un trauma, que una enzima lisosómica digirió la célula, se dañó el ADN, se dañó una proteína, etcétera, etcétera. La apoptosis es la muerte celular programada. Aquí es cuando hay disolución del núcleo. Pero, chicos, por favor, muy importante. ¿Cuál es la principal diferencia entre necrosis y apoptosis? En la apoptosis, la membrana se conserva, o sea, la membrana no se rompe, ¿vale? El resto de componentes de la célula sí se rompen, se disuelven, pero la membrana no. Entonces, el contenido celular no sale de la membrana y por esto no hay inflamación. En cambio, en la necrosis sí se rompe la membrana, entonces todo el contenido celular sale y causa inflamación. Entonces, para que sepan, por favor, la diferencia. Y la necroptosis ya es una mezcla de ambas, tanto en necrosis como en apoptosis, que más adelante se las voy a explicar. Es una muerte celular por daño programado. Y ahí tienen las imágenes. Se deben estar preguntando, bueno, ¿qué causa todas estas lesiones celulares de las que les he hablado? Bueno, vamos a verlas. Un agente infeccioso, virus, hongos, bacterias, parásitos, etc. Sustancias químicas y fármacos como el arsénico, el cianuro, sales de mercurio, insecticidas, etc. Agentes físicos como un trauma, una temperatura extrema, un cambio en la presión atmosférica, una radiación, incluso una descarga eléctrica. Restricción de oxígeno, ya sea por una isquemia, insuficiencia cardiorrespiratoria o una hemorragia intensa. Desequilibrio nutricional, puede ser por una carencia proteínico-calórica, por carencia de vitaminas, por exceso de nutrientes, por ejemplo, en el colesterol. Hablaríamos de una hipercolesterolemia, no un paciente obeso. Alteraciones genéticas, ya hablamos de carencia de proteínas funcionales. Puede ser también por una acumulación del ADN dañado o acumulación de proteínas mal plegadas. Por último, reacción inmunológica puede ser de autoantígenos endógenos a patógenos, como lo que estamos viendo en infectología, el sistema inmunológico, que hay una reacción autoinmunitaria. Bueno, ahí. Ok. Ahora veamos la alteración morfológica, o sea, cómo vamos a apreciarla morfológicamente, la lesión en la célula. Tenemos en la imagen, pues, de la izquierda, la célula normal. Entonces, si la lesión es reversible, sí, como saben, puede recuperarse y volver a su estado de hemóstasis. Pero si la lesión se vuelve progresiva, se vuelve irreversible, va a terminar en necrosis.
¿Por qué? Por una rotura de la membrana plasmática. Entonces, como les decía, en la necrosis si se rompe la membrana, los orgánulos y el núcleo y todo el contenido celular sale y causa inflamación. Entonces, ahí pueden ver el proceso. En la imagen de la derecha, ya tenemos, es una apoptosis. Entonces, en la apoptosis, como les decía, se fragmenta la célula y se forman unos cuerpos apoptósicos. Estos cuerpos apoptósicos tienen membrana, por eso es que el contenido celular no sale. Y esos cuerpos apoptósicos, su membrana, lo que hace es atraer a los fagocitos. Los fagocitos, pues, fagocitan, valga la redundancia, fagocitan todos estos residuos y por eso es que no causa inflamación, ¿vale? Bueno, continuamos. Entonces, vamos a ver un poquito más la lesión reversible. ¿Qué vamos a poder apreciar en el microscopio? Un edema celular o un cambio graso, aunque también podemos apreciar una pérdida de microvellosidades, un edema mitocondrial, una dilatación del retículo endoplasmático, incluso una disminución del ARN citoplasmático. Entonces, el edema celular, ¿por qué? Por una disfunción de bombas iónicas de la membrana, por mala homeostasis de líquidos, incluso de iones. Y el cambio graso ya es cuando apreciamos unas vacuolas lipídicas, vacuolas con contenido graso dentro del citoplasma. Esto ocurre más que todo en los miocitos y en los hepatocitos por alguna lesión hipóxica, tóxica, incluso metabólica. Veamos las imágenes, por favor. En la imagen A tenemos túbulos renales normales con células epiteliales viables. En la imagen B, en la de abajo, tenemos una lesión reversible causada por una isquemia. Es una lesión isquémica. Ahí vemos vesículas superficiales, vemos una mayor eosinofilia del citoplasma y vemos edema en algunas células. Esos son los cambios que podemos apreciar. Ahora, si hablamos de necrosis, la necrosis se da por la desnaturalización de las proteínas intracelulares y una digestión enzimática de la célula mortalmente lesionada. Ahora, las enzimas que se encargan de desnaturalizar a la célula pueden provenir de dos partes. Uno, de los lisosomas de la propia célula. Por eso hablamos de que la célula se suicida a sí misma, por decirlo así. Y también pueden provenir de los leucocitos que intervienen en la inflamación. Veamos las imágenes. En la imagen A volvemos a tener a los túbulos renales normales con la célula epitelial viable. Pero en la imagen C ya vemos la necrosis como tal de esas células epiteliales. Entonces vemos que se pierden los núcleos, se fragmenta la célula y sale el contenido, causando inflamación. Acá tenemos los 6 tipos de necrosis. Entonces empecemos por la necrosis grasa. Se da por lipasas pancreáticas y actividad peritoneal. En la imagen tenemos una saponificación del peritoneo, precisamente. Necrosis coagulativa. Acá se desnaturalizan las proteínas estructurales y las enzimas. En la imagen tenemos un infarto renal en forma de cuña. Necrosis licuefactiva ya es por digestión de células muertas. Y algo que la caracteriza es que el tejido se transforma en una masa viscosa líquida. Y en la imagen tenemos el infarto cerebral. La gangrenosa se da en las extremidades, más que todo en las inferiores, y la causa es que se ha perdido la irrigación sanguínea. La siguiente es la caseosa, se da en focos de infección tuberculosa, entonces ocurre más que todo en el pulmón, ¿sí? Por tuberculosis, y pueden ver que adquiere un aspecto amarillo blanquecino. Y por último la fibrinoide, se da por reacción inflamatoria, que deposita unos complejos antígeno-anticuerpo en las paredes arteriales. En la imagen podemos ver el área circunferencial es por una inflamación. Esos son los 6 tipos de necrosis. Ahora, ¿cómo son los mecanismos de todas estas lesiones celulares de las que les he hablado? Disminución de ATP, por menos oxígeno, por menos nutrientes, por un daño mitocondrial o un daño tóxico, por ejemplo el cianuro, etc. Daño mitocondrial, por incremento de calcio, disminución de oxígeno, por toxinas, mutación de genes, etc. Flujo de entrada y pérdida desde la homeostasia del calcio. Algo muy importante que quiero que sepan. La disminución del calcio protege la célula. Pero entonces, cuando hay isquemia o, por ejemplo, cuando hay toxinas, ¿qué causa esto? Que aumente el calcio citosólico. Y pues al aumentar el calcio daña la célula, provocando la lesión. Acumulación de radicales libres derivados del oxígeno. Por alguna lesión química, radiación, envejecimiento, muerte microbiana, por algún fagocito, etc. Defectos en la permeabilidad de la membrana. Pues como les decía, esto ocurre solamente en la necrosis, porque en la apoptosis no se rompe la membrana. Y esto va a afectar las funciones y la integridad. Y por último, daño del ADN y proteínas. Esto se vuelve una lesión irreversible si es causado por fármacos, por alguna radiación, por estrés oxidativo, y todo esto va a terminar en apoptosis, en muerte celular. Acá les traigo algunos ejemplos de lesión y necrosis celular. Por ejemplo, tenemos la lesión isquémica y la hipopsia.
Esta es inducida por reducción del flujo sanguíneo, entonces podemos apreciar la imagen, ¿vale? Ahí tenemos obstrucción arterial, que es la causa. Entonces, ¿qué sucede? Acá no hay ni oxígeno ni glucosa para realizar glucólisis. ¿Por qué? Porque la glucosa se quedó en la arteria y pues ocasionó esa obstrucción. Y también se van a acumular metabolitos. Tenemos la lesión por isquemia reperfusión. Esta, a ver, es buena, pero puede ser mala. ¿Por qué? Si la lesión es reversible, puede favorecer su recuperación. Pero si la lesión es irreversible, va a provocar que la muerte celular sea aún más rápida, ¿vale? Esto contribuye al daño de los tejidos en los infartos de miocardio, algún infarto cerebral, etc. Por último, lesión química o tóxica. Como ya sabrán, los fármacos que consumimos son metabolizados en el hígado. Entonces, si el fármaco tenía cierta toxicidad, ¿quién se afecta? El hígado. Y esta lesión hepática va a interrumpir el uso terapéutico de este medicamento. Entonces, el medicamento que consumimos, el fármaco, no va a poder desarrollarse dentro de nuestro cuerpo, no va a poder funcionar, ¿vale? Ok, hablemos ahora de la apoptosis. Como saben, es el suicidio programado. Entonces se activan unas enzimas intrínsecas que degradan el ADN del núcleo, las proteínas del núcleo y también el citoplasma. En la imagen pueden ver el proceso y como pueden observar, al final tenemos formación de esos cuerpos apoptóticos. Esas son las partes de la célula muerta, o sea, el citoplasma y el núcleo. Y, como les decía también antes, esos cuerpos apoptóticos tienen una membrana que, ¿qué hace? Atrae los fagocitos para que pues, fagociten todos esos residuos y así impiden la inflamación, algo que no ocurre en la necrosis. Esta apoptosis también ocurre durante el desarrollo, incluso durante la edad adulta. ¿Para qué? Para erradicar células no deseadas, alguna célula envejecida o incluso células potencialmente perjudiciales para nuestro cuerpo. Esta apoptosis puede ser fisiológica o patológica. Entonces, fisiológica, ¿por qué? Por destrucción de células en la embriogenia, por ejemplo, en la implantación, en la organogenia o en la involución del desarrollo. También involución de tejidos dependientes de hormonas tras supresión hormonal. Acá, por ejemplo, cuando se degradan las células endometriales, o incluso en la menopausia, en la llamada atresia folicular ovárica, o en la regresión de la mama tras el destete del bebé, o incluso una atrofia de la próstata por la castración. También tenemos pérdida de células en poblaciones con proliferación celular. Por ejemplo, cuando se pierden linfocitos inmaduros en la médula ósea o en el timo, cuando se pierden linfocitos B en los centros germinales o cuando se pierden las células epiteliales de las criptas del intestino. También. Eliminación de linfocitos autorreactivos potencialmente nocivos. Esto es para evitar la reacción contra el tejido propio, o sea, para evitar la reacción autoinmunitaria. Y muerte de células del anfitrión que ya han servido su propósito. Entonces, por ejemplo, una vez que los neutrófilos ya respondieron a una inflamación aguda o cuando los linfocitos ya ejercieron la respuesta inmunitaria, son privados del factor de crecimiento para que mueran. ¿Por qué? Porque ya cumplieron con su función. Todo esto era apoptosis fisiológica, ¿vale? Esto es normal. Vamos a la patológica. En la patológica podemos hablar de una afectación del ADN por radiación, fármacos antitumorales citotóxicos, hipoxia, radicales libres, etc. Acumulación de proteínas mal plegadas. Por ejemplo, esto causa el llamado estrés de retículo endoplasmático. Eso también va a provocar apoptosis por mutación en genes o en radicales libres. Muerte celular en determinadas infecciones. Infecciones víricas, por ejemplo, el VIH, el adenovirus. Y por último, la atrofia patológica en órganos parenquimatosos tras alguna obstrucción de conductos, por ejemplo, en el páncreas, en la glándula parótida e incluso en el riñón. Vamos a ver los cambios morfológicos y bioquímicos en la apoptosis. Tenemos retracción celular, que es cuando las células disminuyen el tamaño, el citoplasma se vuelve denso y los orgánulos son un poco compactados. Condensación de la cromatina. La cromatina periférica vamos a encontrarla debajo de la membrana nuclear y acá una característica es que el núcleo se va a dividir en dos o más. Formación de vesículas citoplasmáticas y cuerpos apoptósicos que están compuestos de citoplasma y orgánulos densamente compactados. Y la fagocitosis de células apoptósicas o cuerpos celulares. Esto ocurre habitualmente por macrófagos. Veamos las imágenes, por favor. En la imagen A tenemos una apoptosis de una célula epidérmica por reacción inmunitaria. ¿Qué podemos observar? La célula disminuyó de tamaño, el citoplasma está eosinófilo y el núcleo es condensado. En la imagen B también tenemos apoptosis. Acá vemos los núcleos falciformes y que se encuentran densos y fragmentados. Y en las imágenes C, que son las tres de abajo, entonces en la de la izquierda
tenemos formación de vesículas y cuerpos apoptósicos. En la del medio tenemos tinción de ADN con fragmentación nuclear. Y en la de la derecha tenemos activación de la caspasa 13. Ya les voy a decir para qué sirven estas caspasas. Veamos el mecanismo de la apoptosis. Lo prometido es deuda. ¿Para qué sirven las caspasas? A ver, la apoptosis se activa por las caspasas. La mayoría de ellas se encuentran como simógenos. Entonces, hay dos fases en el mecanismo de la apoptosis. En la inicial se activan dichas caspasas y en la de ejecución se degradan los componentes celulares por medio de esas caspasas. Como pueden apreciar en la imagen, hay dos vías de activación de dichas caspasas. Tenemos la intrínseca o mitocondrial y la extrínseca, que es la vía de receptores de muerte. La mitocondrial o intrínseca activa la caspasa 9, mientras que la extrínseca activa las caspasas 8 y 10. Ambas van a activar una cascada de caspasas 3 y 6. Cabe destacar que la activación de una inhibe a la otra, ¿vale? Acá les traigo pues las dos vías que les mencioné anteriormente para explicarlas un poquito más. Entonces, vámonos a la vía intrínseca en la imagen A, que es la célula viable. Acá tenemos a la célula sana, la célula en homeostasis. Esta viabilidad se mantiene por la inducción de unas proteínas antiapoptósicas, que son la BCL2. Estas conservan la integridad de la membrana mitocondrial y evitan fugas. Vámonos a la imagen B. Aquí ya hay apoptosis. ¿Por qué? Porque se pierden las señales de esas proteínas antiapoptósicas, de ese BCL2, y se daña el ADN. Acá se activan otras proteínas, que son las proteínas proapoptósicas, que son el BAX y BAK, que forman canales en la membrana. Por esos canales sale el citocromo C, esto activa las caspasas y pues va a terminar con apoptosis, con muerte celular. Vámonos para la vía extrínseca. Ahí podemos apreciar en la imagen la integración del Fas con su ligando que ocurre en la membrana plasmática. Esto va a ensamblar proteínas adaptadoras en un complejo llamado dominio de muerte. Y esto va a activar a las caspasas que también van a inducir a la apoptosis. Acá tenemos algunos ejemplos de apoptosis. Por ejemplo, carencia de factores de crecimiento. Acá ocurre cuando las células dependientes de hormonas son privadas de estas. Entonces los linfocitos pierden estimulación de antígenos, también ocurre con las citoquinas, etc. Daños del ADN por alguna radiación o quimioterapia. También tenemos que el gen de supresión tumoral TP53 acumula la proteína P53 y esto también causa un daño al material genético. Mal plegamiento de proteínas. Tenemos una tablita en la derecha. Acá tenemos las enfermedades causadas por ese mal plegamiento de proteínas. Por ejemplo, la fibrosis quística, pues si se afecta la proteína que regula la conductancia de la transmembrana. En la hipercolesterolemia familiar se afecta la proteína del receptor, de la lipoproteína de baja densidad. En la enfermedad de Tay-Sachs se afecta la subunidad beta de la exosaminidasa. La carencia de alfa-1 antitripsina, pues el mismo nombre lo dice, se afecta la alfa-1 antitripsina. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se afecta la proteína priones. Y en el Alzheimer se afecta el péptido AB, que pues va a causar la muerte neuronal y los demás síntomas que ya conocemos de esta enfermedad. Todo este mal plegamiento de proteínas se da por proteólisis en los proteosomas, también porque las proteínas se pueden acumular en el retículo endoplasmático por alguna mutación hereditaria o incluso alguna agresión. También tenemos apoptosis inducida por las familias de receptores del factor de necrosis tumoral. Este elimina los linfocitos que reconocen antígenos o con mutaciones en el Fas o el ligando, que era la vía extrínseca que les mencionaba anteriormente. Tenemos apoptosis mediada por linfocitos T citotóxicos. Estos reconocen la célula infectada. Acá se produce la asperforina y granzimas. Ambas rompen proteínas, dejan unos residuos de aspartato y activan la caspasa. La caspasa pues conduce a la apoptosis. Y por último, trastornos de regulación de la apoptosis. Acá, si es excesiva, es por enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, una isquemia o muerte de células infectadas por algún virus, etc. Acá les vengo a hablar un poquito de la necroptosis, ¿sí? Que es el tercer tipo de muerte celular. Pues sí, como su mismo nombre lo dice, es una mezcla de necrosis y apoptosis. En la necrosis se parece en la parte morfológica y bioquímica porque se pierde el ATP, porque hay un edema celular y de organelas, generación de especies reactivas de oxígeno, libera enzimas lisosómicas y se rompe la membrana plasmática. Y en el mecanismo se parece a la apoptosis por la muerte celular programada, por el mecanismo de activación extrínseca sin captasas
y la señalización por sinasa RIP1 y RIP2. Ahora ustedes me deben preguntar, ¿cuándo se produce esta necroptosis? Por ejemplo, en la formación de la placa epifisiaria del hueso, también en alguna hepatitis, alguna pancreatitis aguda, lesión por reperfusión, Parkinson, reacción contra el citomegalovirus, etcétera, etcétera, etcétera. También existe otra forma que es llamada piroptosis. Esta es una muerte celular, pero causada únicamente por la interleuquina 1 y va a producir fiebre y es similar a la apoptosis. Hablemos un poquito de la autofagia. Pues su mismo nombre lo dice, autofagia, entonces la célula ingiere su propio contenido. El material citoplasmático va a los propios lisosomas para ser degradados. Ahí tenemos las etapas en la imagen. Entonces, la iniciación, ¿qué pasa? Se forma una membrana de aislamiento llamado fagóforo y hay nucleación dentro de ella. Luego tenemos elongación, maduración del autofagosoma, luego ese autofagosoma maduro se fusiona con el lisosoma, luego se degrada, ¿vale? Y hay tres tipos de esta autofagia. Mediada por chaperonas, acá la translocación es directamente a través de la membrana lisosómica. Microautofagia es cuando se invagina la membrana lisosómica para liberar el material. Y la macroautofagia es cuando el secuestro y transporte de las porciones de citosol se hace a través de una vacuola de doble membrana, que es el mismo autofagosoma, del que ya les mostré en las etapas de la autofagia. Y veamos esta autofagia en enfermedades humanas. Entonces, por ejemplo, en el cáncer promueve o detiene el crecimiento del tumor. En trastorno neurodegenerativo como el Alzheimer y la Corea de Huntington. En el Alzheimer, pues, se acelera la formación de la autofagia, mientras que en el Huntington la proteína huntingtina, que es mutante, va a deteriorar este mecanismo de autofagia. En enfermedades infecciosas, la autofagia va a degradar micobacterias, shigella, virus del herpes simple, entre otros. Y en la tuberculosis habrá lesión del gen AGT5 en los macrófagos. En las enfermedades inflamatorias intestinales tendremos los llamados polimorfismos de nucleótido único en autofagia. Esto ocurre en la enfermedad de Crohn, en colitis ulcerosa, etc. Cabe destacar que esta autofagia es un mecanismo de supervivencia. Entonces, la célula desnutrida sobrevive consumiéndose a sí misma y reciclando este contenido. No sé si recuerden que al principio les hablaba de unas acumulaciones intracelulares que resultaban dañinas para la célula. Bueno, vamos a verlas. Estas ocurren en el citoplasma, en el lisosoma o núcleo por alguna alteración metabólica. Estas sustancias dañinas pueden venir de la célula o de otro lugar. Veamos las imágenes. En la imagen número 1 tenemos un metabolismo anómalo. Acá es por alguna eliminación inadecuada de una sustancia normal, por algún defecto de empaquetamiento, defecto de transporte, etc. En la imagen 2 tenemos un defecto en el plegamiento y el transporte de proteínas. Esto es por alguna acumulación de la sustancia endógena, por algún defecto genético o incluso un defecto de plegamiento, empaquetamiento, transporte o secreción, y una mutación en la alfa-1 antitripsina. En la imagen 3, falta de enzimas es por la falta de degradación de un metabolito por carencia de las enzimas hereditarias. Y por último, ingestión de materiales no digeribles, la número 4, es por acumulación de sustancia exógena anómala por carencia de enzimas para transportar o degradar. En las siguientes diapositivas les voy a mencionar uno por uno las distintas acumulaciones intracelulares. Empecemos con los lípidos. Los lípidos podemos encontrarlos de dos formas: esteatosis, que es el mismísimo cambio graso, o colesterol. En la esteatosis es cuando se acumulan triglicéridos en células parenquimatosas. El colesterol y los ésteres, como sabemos, forman la membrana celular, pero podemos encontrarlos dentro de vacuolas en el citoplasma. Hablamos de la aterosclerosis. La aterosclerosis pues se da por la eliminación inadecuada de una sustancia normal. Esto, la aterosclerosis, ocurre en las células del músculo liso y en los macrófagos de las grandes arterias, cuando se llenan de esas vacuolas lipídicas, por decirlo así. Entonces ocurre como ese taponamiento, ¿vale? Los santomas ya de la acumulación intracelular de colesterol en los macrófagos, puede ser en un estado hiperlipidémico. Colesterolosis es por la acumulación de macrófagos con colesterol en la lámina propia. Esto ocurre en la vesícula biliar, ¿sí? En la lámina propia de la vesícula biliar. Enfermedad de Niemann-Pick tipo C son ya mutaciones que afectan la enzima que transporta el colesterol. Entonces, como está enferma la enzima que transporta el colesterol, pues el colesterol se va a acumular en múltiples órganos. Olvidaba decirles, que la esteatosis, ese cambio graso, esa acumulación de triglicéridos ocurre en el hígado, corazón, músculo y riñón. Y es causado, puede ser por toxinas, desnutrición proteica, obesidad, diabetes, incluso anoxia, entre otras.
Ok, ahora vamos a ver la acumulación de proteínas. Entonces, ¿qué causa este exceso de proteína en la célula? Por ejemplo, una reabsorción de gotículas en los túbulos renales proximales. Esto ocurre en la proteinuria, recordemos la presencia de proteína en la orina. Entonces, muchas proteínas filtradas por el glomérulo se pinocitan en células del túbulo proximal y esto es reversible. Producción excesiva de proteínas, esta es por mucha síntesis de inmunoglobulinas. El retículo endoplasmático se distiende y forma los llamados cuerpos de Russell. Transporte intracelular defectuoso y secreción de proteínas esenciales. Acá es por también mutación de la alfa-1 antitripsina. Esto va a ocasionar un mal plegamiento de las proteínas en el retículo endoplasmático y va a terminar en apoptosis. Acumulación de proteínas citoesqueléticas, esto va a afectar lo que son los microtúbulos, los filamentos de actina delgada, los filamentos de miosina gruesos y los filamentos intermedios. Por último, la agregación de proteínas anómalas es por proteínas mal plegadas que pueden depositarse en los tejidos de forma intra o extracelulares. En la figura tenemos una imagen tomada con microscopio electrónico de las gotículas de reabsorción en el epitelio tubular renal. Acá podemos ver que tiene un aspecto amorfo, fibrilar y cristalino. Otras dos acumulaciones son el cambio hialino y el glucógeno. Entonces, el cambio hialino es por alteración en las células o el espacio extracelular. Acá que podemos apreciar un aspecto homogéneo, vítreo y rosado con tinción de hematoxilina y eosina, que son las dos imágenes que tenemos en la derecha. Podemos encontrarlo en paredes arteriales en la hipertensión, en la diabetes, incluso en el tejido fibroso colágeno cuando se forma una cicatriz. El glucógeno, como sabemos, es una fuente de energía que se almacena en el citoplasma, pero dicen que todo en exceso es malo y con el glucógeno también sucede así. Entonces, el glucógeno se volverá patológico si lo conservamos en exceso y se va a ver como vacuolas transparentes dentro del citoplasma. Un paciente diabético va a presentar exceso de este glucógeno en el epitelio tubular renal, en los hepatocitos, en las células beta del páncreas e incluso en el músculo cardíaco. La última acumulación son los pigmentos. El mismo nombre lo dice, los pigmentos son sustancias coloreadas. Estos existen de dos tipos. Hay inocuos, como la melanina, y otros ya son lesivos. ¿Ok? Estos pueden ser propios de la célula o incluso pueden ser extraños. Y existen exógenos y endógenos. El pigmento exógeno más común es el carbón, ¿sí? Porque lo encontramos en nuestro medio ambiente. Entonces, el carbón del medio ambiente lo captan nuestros macrófagos en los alveolos. Lo transportan por los vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos de la región traqueobronquial. Y esto va a causar enfermedades, por ejemplo, la antracosis, es cuando se oscurece el tejido pulmonar y también se oscurecen los vasos linfáticos causado por ese carbón que se acumuló. También una neumoconiosis de los mineros de carbón, acá es por una reacción fibroblástica y un enfisema. Y también hablamos de los tatuajes. ¿Qué sucede con los tatuajes? Los macrófagos dérmicos intentan fagocitarlo, pero no pueden. Ahora hablemos de los pigmentos endógenos. Acá tenemos la lipofucsina, es insoluble y no daña la célula. La lesión va a ser causada por algún radical libre, por peroxidación lipídica. Vamos a encontrarla de un color marrón amarillo y más que todo en el corazón y en el hígado. Melanina es el único pigmento endógeno pardo, muy importante. Ácido homogentísico, este va a ser de color negro en pacientes con alcaptonuria. Este se deposita en la piel, en el tejido conjuntivo, incluso en el cartílago. Y por último, la hemosiderina se encuentra en forma de gránulos y es un almacén de ferritina, o sea, un almacén de oxígeno. El color va a ser de dorado a pardo y vamos a encontrarlo en fagocitos mononucleares de la médula ósea, timo o incluso el vaso. En las imágenes, en la imagen A, tenemos microscopía óptica de los gránulos de lipofucsina en un miocardio y en la imagen B también tenemos los mismos gránulos pero con microscopía electrónica para ver la diferencia de cómo se pueden ver. Ahora hablemos de la calcificación patológica. Es el depósito anómalo de calcio en tejidos y sales de hierro y magnesio. Esta calcificación puede ser de dos tipos, distrófica o metastásica. La distrófica va a ocurrir en necrosis coagulativas, caseosas, licuefactivas y enzimáticas de grasas. En la imagen tenemos una calcificación distrófica de la válvula aórtica, así es como se observa, esos depósitos de calcio en nuestro corazón, en la válvula aórtica. Y la calcificación metastásica es por aumento de secreción de la paratormona, la hormona paratiroidea.
También por resorción de tejido óseo, trastorno de la vitamina D e incluso alguna insuficiencia renal. Para terminar, hablamos del envejecimiento celular. Este puede ser causado por esos 4 tipos. Entonces, acumulación del daño del ADN porque los mecanismos de reparación del ADN se volvieron defectuosos. También una senescencia replicativa. Por favor, vean la imagen para que lo entiendan. Ahí tenemos 2 cromosomas, ¿vale? El cromosoma de la izquierda, que es como el joven, por decirlo así, pueden ver que sus telómeros son extremadamente amplios, los extremos. En cambio, en el cromosoma ya más adulto, los telómeros disminuyen en tamaño. Esto, a su vez, disminuye la capacidad de la célula para dividirse, y esta es la senescencia. Tenemos también la homeostasia de proteína defectuosa, que es cuando se altera la función de la chaperona y del proteosoma. Y por último, el sistema de sensibilidad a nutrientes, que es cuando hay alguna restricción calórica o alguna disminución de señalización del factor de crecimiento insulínico tipo 1 o incluso un aumento de las sirtuinas. La referencia bibliográfica todo fue tomado del capítulo 2 del libro de Robin Cicota, Patología Estructural y Funcional. Y muchas gracias por su atención.